Entonces, ahí tengo el guión. Me pidió Sandra que armara una presentación más bien divulgativa, una presentación en la que quizás no diera tantos supuestos por hechos o por conocidos, y además que sea una presentación más bien breve, de más o menos 30 minutos, 35 minutos. Y lo que vamos a hacer es tratar de responder de manera bastante general, como digo, más bien divulgativa, después podemos ahondar en lo que ustedes prefieran o les dé más curiosidad. Bueno, dos partes con dos preguntas. Por un lado, ¿qué sabemos sobre escritura y disciplinas? Y por el otro, la segunda mitad, ¿cómo podemos enseñar escritura disciplinar? Entonces me voy a centrar en esas dos preguntas. Además, a lo largo de esta presentación voy a compartir algunos códigos QR, como suelo hacer, para que puedan descargar algunos materiales si les interesan, y si no, al final de la presentación podemos conversar para ver también otras alternativas. Entonces vamos a empezar con la primera pregunta: ¿qué sabemos sobre escritura y disciplinas? Acá hay un nosotros plural polémico y discutible, pero déjenme por ahora usarlo. Y lo que voy a hacer es proponer algunas ideas fuerza, ¿no? Algunas ideas fuerza como para ir construyendo en esta conversación esos supuestos, que no sé si compartimos, y que en todo caso, si no los convenzo, no las convenzo, luego podemos continuar la conversa. Entonces, la primera idea fuerza que quiero compartir con ustedes es que la escritura varía en distintos ámbitos y profesiones, y estas variaciones no son necesariamente intuitivas, no son necesariamente racionales, lógicas, del sentido común, y no son necesariamente conocidas por los y las estudiantes, ¿sí? Y esta idea fuerza es muy, muy importante para lo que hacemos en didáctica de la escritura en Chile, en Argentina, en Latinoamérica y en otros lados. Quería compartir con ustedes, para tratar de brindar algunas evidencias locales respecto de esa idea fuerza, una investigación que publicamos hace poco, en donde comparamos tesis de pregrado, en algunos países se dice de grado, tesis que escriben estudiantes luego de unos 5 años, 4 años y medio, 6 años de estudios, en este caso de Chile, y el corpus que construimos con un equipo importante, van a ver algunas caras al final, era de, por un lado, tesis de humanidades, y por el otro lado, tesis de ingenierías. Para representar a las tesis de humanidades usamos tesis de filosofía, y para representar a las ingenierías usamos tesis de ingeniería eléctrica. Pero bueno, en cualquier caso es un recorte, son también de una universidad en particular. Digamos que había un elemento común de comparación, que era el género tesis en una misma universidad, y hay ciertos objetivos, expectativas, formas de circulación y estructura bastante similar. Y nos centramos en 3 categorías discursivas, 3 elementos que vamos a coincidir que son muy importantes y muy característicos de diferentes formas de comunicar en diferentes ámbitos. Voy a detenerme un poquito acá también para no dar supuestos. Por un lado, una categoría discursiva denominada por algunos gradación, que significa que nosotros, cuando escribimos y proponemos afirmaciones, las ajustamos a través de estos elementos de mitigación y de refuerzo en términos de nuestro compromiso con la verdad de lo que decimos, ¿no? Entonces, para algún hallazgo o afirmación podemos no comprometernos tanto y decir que posiblemente, que quizás o que sería de tal manera, y si por el contrario queremos expresar un fuerte compromiso, usaremos elementos como sin dudas, usaremos verbos como demuestra o adjetivos como obvio. Entonces, nos hicimos la pregunta respecto de cómo el uso de la gradación variaba de una disciplina a otra en escritos estudiantiles, ¿sí? Que es lo que nos interesa. En segundo lugar, también nos hicimos la pregunta respecto de cómo se citaba, ¿no?, la intertextualidad, y en particular una diferencia bastante clásica, simple, pero bien potente, que es entre citas integrales y no integrales. Las citas integrales son las citas en las que uno hace hablar a los autores, ¿no? Bakhtin afirma que nos interesa señalar, ¿sí? Un poco como en el poema que citaba Constanza, nos interesa indicar quién es el responsable, la responsable de tal afirmación. En cambio, las citas no integrales, el autor, autora, pasa a los paréntesis, a las notas al pie, notas al final, y lo que nos interesa es lo que dicen sus afirmaciones.
digamos, de alguna manera, la discusión autoral que es secundaria. Y ahí también hay un contraste muy productivo que se ha investigado bastante en discurso profesional. Bueno, y en tercer lugar, también nos interesaba ver las tesis de pregrado, qué pasaba con la persona, ¿no? Hace un rato les decía, ¿qué sabemos nosotros? Bueno, ahí usé un nosotros autoral, que es un nosotros que se va, digamos, moviendo en el texto y que engloba al lector y que tiene ciertos presupuestos. También hay una primera persona singular, que en el caso de las tesis en general son escritas por un solo autor o autora, entonces es una construcción autoral que coincide con el autor de carne y hueso, digamos. Y hay una tercera forma de usar el plural, que es una versión genérica, ¿no? Cuando nos referimos a toda la humanidad, digamos, ¿no? Bueno, entonces lo que hicimos fue medir esto, contar, analizar cualitativamente, pero luego cuantificar en nuestro corpus de tesis recientes de estos dos ámbitos, ¿sí? Y fíjense lo que encontramos. Vamos a ir primero por la mitigación y el refuerzo, ¿no? Cómo se mitiga y refuerza en el ámbito de la ingeniería y cómo se mitiga y refuerza en el ámbito de la filosofía. Lo primero que vemos, y que es importante, es que en ambos ámbitos se mitiga y refuerza mucho. Esos números que ven ahí es frecuencia cada 1000 palabras. Entonces, cada 1000 palabras en ingeniería eléctrica aparecen 5 mitigaciones o refuerzos, en filosofía aparecen más. Esto es interesante. Significa que en humanidades, las y los estudiantes tienen una expectativa de negociar más lo que dicen, ya sea para mostrar mayor compromiso o mostrar mayor posibilidad de flexibilidad y de negociación. Entonces, todos mitigan y refuerzan. En filosofía o en humanidades se mitiga y refuerza con mayor frecuencia. Y acá hay una cosa interesante, que es que en ingeniería eléctrica o en ingenierías se refuerza más de lo que se mitiga, mientras que en humanidades se mitiga más de lo que se refuerza. Entonces, planteo este ejemplo para que ustedes hagan la operación mental en sus propias disciplinas, en ciencias, en ciertas ciencias particulares, ¿sí? Y piensen de qué manera esta variable les puede dar información respecto de expectativas de escritura. Pasamos, en segundo lugar, a las citas, ¿no? ¿Qué hacemos con las citas? ¿Hacemos hablar a los autores o hacemos hablar a lo que los autores dicen, ¿no? Y acá vemos un contraste muy importante. En primer lugar, vemos que las citas son mucho más frecuentes, ¿sí? Mucho más frecuentes en humanidades que en ingenierías. Primer punto. Segundo punto, y este es un hallazgo que está reportado en la bibliografía para otros contextos, por ejemplo, para escritura científica profesional, en las ingenierías se prefieren las citas en donde el autor pasa a un segundo plano. Mientras que en las humanidades, varios que acá venimos de las humanidades o las ciencias sociales lo sabemos muy bien, la expectativa es que hagamos discutir autores. Entonces, acá nuevamente vemos, y insisto, estamos trabajando con escritura estudiantil, ¿no? Escritura estudiantil casi experta, porque estas son tesis de titulación. Estamos viendo cómo los estudiantes, las estudiantes que están ingresando a sus campos profesionales tienen expectativas, manejan expectativas discursivas súper interesantes y ajustadas con su campo. Y por último, la persona, la primera singular, la primera plural. Fíjense, el contraste acá es gigante, es enorme, porque en ingeniería eléctrica o en ingeniería se evita, y esto sabemos por otras investigaciones que triangulamos con estos datos, que es algo intencionado desde los profesores, las profesoras, se utilizan formas que evitan la primera persona singular o plural. Se usa la pasiva con C, y otras formas, digamos, de reportar, mientras que en filosofía aparece la figura autoral en primer lugar y con fuerza, y en particular la primera persona autoral, que recuerdo es la plural, ¿no? Entonces, un autor singular, en su aspecto biográfico, escribe de manera plural y esa es su preferencia. Si quieren saber más sobre esto, acá está el artículo, se publicó hace muy poquito, hace unos meses, ¿sí? Se llama, está en inglés How do Students Write in Engineering and the Humanities? Pueden descargarlo para ver más detalles. Entonces, nuestra primera idea fuerza era que la escritura varía de una disciplina a otra, y eso muchas veces no es obvio y tenemos que enseñarlo. Bueno, acá aportamos algunas evidencias. Primera idea fuerza. Segunda idea fuerza. La escritura es una herramienta central para aprender y acreditar conocimientos disciplinares sofisticados. Acá estamos hablando del potencial epistémico
para la creación de conocimiento y aprendizaje de la escritura. Y quiero compartir con ustedes también brevemente, casi como un popurrí, como un teaser, ¿no? Como un trailer, una investigación que también publicamos hace muy poco. Esta es específica de ciencias, de biología, así que quizás les interese. Lo que hicimos fue una intervención con profesores de la pedagogía en biología en Chile, y trabajamos con pósters científicos de primer año. Lo que están viendo ahí en esta captura es el software cualitativo que usamos para analizar. En el centro está el póster elaborado por un grupo de estudiantes, a la izquierda las categorías y a la derecha su codificación. Esto usando un software en particular que se llama EnVivo. Y lo que hicimos fue utilizar la típica propuesta, parecido a lo que comentaba Constanza hace un rato, una propuesta de evaluación para el aprendizaje usando instrumentos de didáctica de la escritura, y comparamos los resultados en la calidad de la escritura, en este caso, entre un grupo control y un grupo intervenido. En particular, comparamos ciertas categorías que son las que intencionamos, las que enseñamos. Y quiero aclarar que las categorías que enseñamos no fueron categorías que trajimos los profes de escritura de afuera, sino que fueron las categorías consensuadas con los profes de biología, ¿no? Que ellos y ellas nos decían, queremos mejorar en estos aspectos, ¿sí? Por ejemplo, en la autoría de las figuras, por ejemplo, en la confiabilidad de las referencias que se elegían. Es una conceptualización de escritura bien situada a las necesidades de ese curso. Y lo que vimos es cómo, con una intervención que fue muy breve, fueron 2 clases nomás en un semestre, pero con desarrollo participativo de instrumentos, la calidad de los pósters mejoró notablemente, como ven ahí en este pantallazo rápido, y también mejoraron las calificaciones que los profesores y profesoras pusieron a esos pósters. Aclaro que las calificaciones no fueron de los propios profes que participaron en el estudio, ahí habría cierto sesgo complejo, sino que era una evaluación compartida por todo el departamento, ¿no? El departamento iba a ver los pósters y ponía notas. Y si se fijan, está un poco pequeño, pero uno de los hallazgos que me parecen más interesantes, además de que las notas subieron un poco, las notas no subieron tanto, pero sí subieron, eran bastante buenas ya de antes, es que prácticamente desaparecieron las notas muy bajas. Entonces, de alguna manera, el uso de un instrumento de didáctica de la escritura, en este caso una pauta de cotejo, voy a mostrar más sobre esto al final, lo que logró es que hubiera un mínimo, ¿sí? Un mínimo común en el curso, en donde los productos obtenían notas de la mitad de tabla para arriba, digamos, ¿no? Entonces, son instrumentos de auto y coevaluación que garantizan un producto que desde su primera entrega tiene calidad. Si quieren leer más sobre esto, también está publicado este trabajo en una revista didáctica de las ciencias, ¿sí? Se llama Science Writing in Higher Education, ahí está el código QR. En este caso es una revista con paywall, así que, bueno, pueden conseguirlo de otras maneras, o si su universidad está suscrita, pueden descargarse. Entonces, me quedo acá, la segunda idea fuerza es que nosotros podemos utilizar la enseñanza de la escritura en cursos disciplinares para potenciar aprendizajes específicos. Vamos a pasar a la tercera idea fuerza. Las y los estudiantes cuentan con muy pocas oportunidades de aprender a escribir disciplinarmente, ¿sí? Este es un hallazgo no tan reportado en la literatura y que es súper importante. Y en particular quería compartir algunos resultados que también publicamos. Son los resultados de una pregunta que hicimos y que respondieron casi 9.000 estudiantes en una universidad de Chile. La pregunta era, ¿cómo se enseña y se aprende a escribir en la universidad? Y esta pregunta se la hicimos a estudiantes que entraban, que estaban en tercer año y que se acababan de titular. Pero lo que nos pasó, bueno, y teníamos ciertas categorías preestablecidas, como que se aprende con enseñanza, se aprende entre pares, se aprende escribiendo y practicando, pero lo que nos pasó en particular con los titulados de todas las áreas, ahí pueden ver las diferentes áreas que consideramos: ciencias de la salud, ingenierías, artes, pedagogía en ciencias, humanidades y ciencias sociales, es que con los titulados tuvimos que incorporar 2 categorías nuevas emergentes, porque muchos nos decían, no se enseña. ¿Cómo se enseña? No se enseña. O hacían evaluaciones fuertemente negativas de su experiencia, ¿no? Es lo que está marcado y destacado. Entonces vemos cómo alrededor del 30% de las respuestas eran o bien negativas, una evaluación negativa, o era una no respuesta, ¿no? Era decir, esta pregunta está mal hecha porque en realidad nadie nos enseñó nada y no hay manera
de reportarlo. Y quiero compartir un testimonio, parte de las respuestas que codificamos, para ilustrar en un caso particular. Esta graduada dice: lamentable y contradictoriamente, la universidad se encarga, se supone, de formar alumnos con capacidades de investigación y redacción investigativa, científica y reflexiva, pero esto no se enseña en la teoría y tampoco en la práctica. Hay uno que otro curso sobre investigación, pero nada que enseñe a plasmar ideas o te presente la estructura básica de un texto de estas características. El alumno, finalmente, termina aprendiendo por ensayo y error, lo que cuesta muchas veces no solo la nota de una asignatura, sino que también afecta la confianza del alumno sobre sus propias capacidades académicas. En ese sentido, por lo menos yo, avancé sola, sin ayuda. Y este testimonio creo que lo podemos vincular con la conferencia que acabamos de escuchar de Constanza y la importancia de los aspectos afectivos, ¿no?, que intervienen en estas experiencias muchas veces traumáticas, solitarias, etcétera, que es lo que reportamos en este artículo. Si quieren leerlo, este artículo es de acceso abierto, se publicó a fines del año pasado, los desafíos de la escritura académica, ¿no? Entonces, decíamos primero que la escritura varía de una disciplina a otra. Si el estudiante, la estudiante no tiene por qué conocer eso, tenemos que enseñarlo. En segundo lugar, la escritura es una gran oportunidad para el aprendizaje, pero en tercer lugar, tercera idea fuerza, las instituciones brindan pocas oportunidades. Idea fuerza 4, la escritura no es externa a los estudiantes, sino que forma parte de su identidad e impacta en su motivación, autoestima y autoeficacia. Esto es muy importante porque muchas veces nosotros vemos la escritura como una técnica que los estudiantes adquieren o quieren adquirir, ¿sí? y que es externa, casi como ponerse otra prenda de ropa o cambiar el cuaderno. Lo que tenemos acá es que la escritura nos atraviesa, ¿no? Y quería mostrar una cita que me gusta mucho, y quizás ya me han escuchado usarla, de una entrevista que hicimos a un estudiante, en la que le preguntamos: ¿y cómo se siente esto nuevo que cuentas de usar este lenguaje técnico académico? ¿Cómo lo sientes, ¿no? Verónica es una estudiante, es un seudónimo. Verónica es una estudiante no tradicional, en el sentido que entró por un programa de inclusión, que no tiene familia universitaria, etc. Y ella dice: es que yo lo rechazaba mucho, yo decía que esa no era yo. Entonces, vemos cómo muchas veces, y esto está bastante investigado, cómo los estudiantes muchas veces tienen un vínculo de rechazo, ¿no?, de tensión con ese discurso que para nosotros es fantástico, les va a abrir puertas, es importante y es valioso, ¿sí? Y no es tan sencillo. Y luego, esta estudiante que ya ha avanzado unos años en su carrera, aclara: pero ahora que lo pienso, es un yo, pero haciendo otra cosa. No superándome, porque no encuentro que una persona que habla académicamente se supera, o es bacán, ¿no?, genial en Chile. No, pero siento que es otra parte para comunicarme. Entonces, Verónica lo que está mostrando es una historia, ya está en su segundo año de universidad, como en el primer año tenía un rechazo a eso que para nosotros no hay ningún motivo para rechazar, ¿sí?, que era un discurso ajeno, y luego lo logró acomodar, como estudiante exitosa, pero algunos estudiantes no lo pueden acomodar. También encontramos en estas investigaciones mucha tendencia a la autoestigmatización, ¿no? Fíjense estas citas de diferentes áreas. Uno a veces no tiene la confianza, a veces es complicado. A mí me pasó, por ejemplo, este año, esto con la pretesis, un ramo que se llama taller, que es como antes de pasar a la tesis, y al principio uno siente el síndrome del impostor. Escritores en formación con síndrome del impostor. Segundo testimonio: considero que mis habilidades lingüísticas y de escritura son un asco, y lo veo reflejado en el día a día, dice alguien de ingenierías. Tercero, principalmente nosotros somos unos energúmenos de la escritura. No sabemos escribir absolutamente nada, dice un estudiante de Ciencias de la Salud, ¿sí? Tú tienes un curso que es de escritura de los informes, de la ficha clínica, y uno se siente horrible. De verdad, yo me siento muy ignorante cuando veo ese curso, porque yo no sé cómo escribir. Bueno, vamos a dejarlo ahí. Como se fijan, hay cierto consenso en una autoestigmatización, y este es un elemento emocional, motivacional, identitario, que tenemos que considerar al enseñar. Esa es nuestra idea fuerza 4. Y quiero compartir con ustedes dos artículos de investigaciones distintas. El de la derecha lo pueden descargar de manera libre y gratuita, se llama Identidad, Voz y Agencia, y el de la izquierda se va a publicar este mes, de hecho, se llama Nosotros lo superamos y llegamos, pero hay gente que quedó
atrás. Y esos últimos testimonios que les compartía van a salir publicados en ese trabajo. Bien. Entonces, esa es nuestra primera parte. Estamos en una situación en la que básicamente decimos la escritura es importante por varios motivos, pero al mismo tiempo damos pocas oportunidades y atraviesa las identidades y afectividades de los estudiantes. Vamos a la segunda parte, ¿cómo podemos enseñar escritura disciplinar? Voy a dar algunas ideas probadas o en cursos o en diferentes experiencias que después puedo ahondar. La primera, para responder esa pregunta. Tenemos que animarnos como profes a inventar tareas de escritura híbridas y originales, y no tratar de reproducir lo que suponemos que habría que escribir, ¿sí? Tenemos una agencia, una autoridad como profes a cargo de instancias formativas, y podemos en esos programas que diseñamos también pensar tareas particulares. Por ejemplo, esta es una tarea que se solicita en el área de la salud. Es un informe de gestión y aseguramiento de la calidad. Es un texto que se pide en años avanzados en Chile, en una universidad de Chile, y que es sumamente técnico, incluye observación en un centro de salud, incluye cálculos bastante sofisticados para mejora de los procesos, etc. Pero esta profe de Ciencias de la Salud se animó a incluir en la solicitud del trabajo lo que Teresa Lilly llamaría una gran tarea híbrida, porque solicitó que los estudiantes incluyeran secciones de reflexión. Y en esas secciones de reflexión aparece esa primera persona que vimos que estaba tan estigmatizada en ingenierías, y es ahí donde se le pide a los estudiantes que expliquen qué procesos siguieron, cómo lo vivieron, qué aprendizajes de años previos utilizaron, ¿no? Entonces, de alguna manera, esta profe, sin tener una formación específica en didáctica de la escritura, se está animando a lo que decíamos antes, ¿no? A pedir tareas de escritura que son híbridas y que vinculan diferentes discursos, y de alguna manera se hacen cargo de lo que veíamos antes, de lo identitario, de esa cuestión hegemónica de imponer otros discursos sin preguntar demasiado. Bueno, con tareas híbridas podemos trabajar con ese tema. Segunda idea fuerza, dan instrucciones detalladas sobre qué escribir y cómo hacerlo. Esto es muy importante porque, decíamos antes, las características de la escritura en nuestros ámbitos pueden ser para nosotros conocidas, naturales, obvias, ¿sí? Pero para personas que están entrando a esos campos no están así, y además, como nosotros nunca escribimos de la misma manera en una asignatura u otra, y de hecho las carreras son espacios multidisciplinares, interdisciplinares, tenemos que decir exactamente qué estamos pidiendo, ¿no? En ese sentido, voy a hacer una distinción entre, por un lado, la descripción de la tarea, y por el otro lado, los procedimientos, ¿sí? Cuando hablo de descripción de la tarea, es explicitar de qué se trata, ¿sí? De qué se trata. Y acá estoy compartiendo un ejemplo que viene de la tarea anterior, ese informe que les contaba. A la izquierda está una descripción de la tarea que está más o menos bien, porque hay una descripción, pero que realmente a la estudiante no los ayuda demasiado. Fíjense lo que dice. Documento escrito que tiene como fin exponer información objetiva, de manera clara y ordenada, que debe reflejar el trabajo realizado por el grupo respecto del tema de calidad asistencial abordado. Esa descripción no me ayuda respecto de entender qué se está esperando de mí, porque se dicen cuestiones transversales casi a cualquier escrito de la universidad. Y de hecho, como les decía antes, este escrito además incluye reflexiones, así que no es tan objetivo y no es tan claro y ordenado, sino que tiene incluso instancias mucho más personales, mucho más ensayísticas. Entonces, les cuento este ejemplo porque lo que hicimos en ese curso, en la colaboración con los profes de salud, fue transformar esa descripción en una descripción que diera más datos concretos, ¿sí? Básicamente lo que hicimos, no nosotros, sino invitamos a ese profe, ayudamos a esa profe a decir lo que esperaba, ¿no? Entonces se transformó en una instrucción más específica, documento escrito con defensa oral, que tiene como finalidad, fíjense que es súper específico, analizar un problema de servicio de salud y calidad asistencial, y aplicar matrices e instrumentos para proponer y evaluar una posible mejora, con fundamentación bibliográfica y argumentación técnica, pero también reflexión. Bueno, y sigue la definición. Entonces, ese tipo de descripción de tarea nos da
más pistas, les da más pistas a los estudiantes respecto de qué escribir. Cuando hablo de procedimientos, me refiero a un orden temporal. Yo ya sé lo que se espera de mí, ya sé cómo va a ser esa tarea o producto final, pero necesito saber qué pasos o qué camino recorrer para alcanzar ese producto, ¿no? Entonces, acá estos son los procedimientos para la elaboración de un estado de la cuestión, inventado, ¿no? Un estado de la cuestión profesional. Y fíjense que dice primero identificar el tema sobre el que quieres averiguar más, explicar el tema en detalle, buscar 2 o más fuentes, elaborar un resumen, escribir un texto que presente el tema, etcétera, 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 ¿no? Entonces, damos los pasos. Bueno, idea fuerza 3 para enseñar escritura disciplinar, enseñar características de escritura disciplinar. Eso que decíamos que puede ser obvio para nosotros, pero para otros no tanto. ¿Y dónde hacerlo? Bueno, hacerlo en clase, hacerlo en el propio currículum, en el programa, en los objetivos de aprendizaje, hacerlo en esos instructivos que vamos a elaborar. Acá, por ejemplo, les traigo un pequeño ejercicio que pueden plagiar sin problema, muy chiquito, muy modesto, pero que es interesante para enseñar cómo apropiarse de citas. Entonces, mandamos una tarea domiciliaria, elija una cita de alguna lectura obligatoria, intégrela en un escrito que sirva para explicar alguna experiencia personal, ahí lo ajustamos según el curso, traerla a la clase próxima, lo leemos en clase, ahí controlamos quién lo hizo, quién no, y en esa clase intercambian la cita apropiada, ¿no? La cita apropiada por su historia con un compañero, se leen y se dan feedback. Y se dan feedback a partir de 4 criterios que a mí particularmente me interesaban en este curso, ustedes pueden usar otros: pertinencia, claridad, grado de comprensión que permite y grado de comentario que se incluyó, ¿no? Y acá estamos abordando ciertas dificultades típicas, como por ejemplo que las citas no estén directamente relacionadas con el tema para el que se usan, que estén recortadas, entonces no se entiende bien qué se quiere decir, o que aparezcan solas y no sabemos cuál es la interpretación que el escritor quiere dar. Idea fuerza 4, dar oportunidades para planificar, para escribir y para revisar. Planificar, escribir y revisar son procesos recursivos, ¿sí? No es que necesariamente planificamos y vamos con esa planificación hasta el final, sino que muchas veces al escribir replanificamos, revisamos, volvemos a escribir, ¿sí? Y ese proceso recursivo y estratégico es característico de escritores maduros y con mayores herramientas, más sofisticadas. Y para este proceso hay 2 maneras de abordarlo que yo recomiendo, que son lo que llamo modelos de guía y modelos de revisión. A la izquierda tienen un ejemplo de modelo de guía, que se publicó en un libro, de hecho, el libro en carrera, y a la derecha tienen un modelo de revisión, que también lo publicamos, pero en ese caso en una publicación de Flaxo Argentino. Entonces, ¿cuál es la idea? El modelo de guía ofrece a los estudiantes, y esto es muy importante, un producto esperado, ¿sí? Cuando uno pide una tarea, es muy importante decir, miren, esta es una tarea que considero bien realizada, que obtuvo una buena nota, quizás en el curso anterior, quizás algún texto profesional, y en el ejemplo de la izquierda además está comentado, ¿no? Está diciendo, bueno, acá se hace esto, acá está bien logrado por este motivo, etc. Ahora, los modelos de guía tienen que estar, porque si no se genera una especie de amenaza en un producto que uno no ve y se espera que lo escriba, pero pueden ser también muy restrictivos porque uno ve eso tan perfecto y se angustia y no sabe cómo llegar. Entonces los modelos de revisión consisten en llevar al aula textos que no están tan bien logrados, que están en una etapa intermedia, que son un borrador, y discutir en clase cómo elaborarlos. Ahí Rubén levantó la mano. Rubén, me quedan 30 segundos. Federico, en honor al tiempo, estamos medios apurados, así que te rogaría a ti que mostraras lo último, las conclusiones solamente, para ver si podemos hacer algunas preguntas, que hay preguntas interesantes. Dale, vamos a hacer Mi eso. Gracias, disculpa, Rubén. ¿no? No te preocupes. Pautas de cotejo era la idea fuerza 5. Lo hablamos después. Las conclusiones dijimos 2 preguntas. ¿Qué sabemos sobre escritura y disciplina y cómo podemos enseñar? Y la respuesta, digamos que vimos recién, es: escribir disciplinarmente es complejo, es clave para aprendizajes, evaluaciones y titulaciones, pero existen pocas oportunidades de enseñanza y mucha frustración, ¿sí? Respecto de la segunda pregunta, ¿cómo podemos enseñar?
podemos inventar tareas híbridas, hacerlo de manera explícita, con instrumentos y oportunidades para aprender y para reflexionar sobre la escritura. Y déjenme dejarles una página web donde estas investigaciones están volcadas, escrituraaprendizaje.cl, para que la visiten, están todos los recursos de manera gratuita. Quiero mostrar también a los equipos que han participado, y no están todos, porque acá hay varias iniciativas, hicimos un popurrí. Y por último, y con esto me despido, los 2 libros en los que pasé buena parte de lo que les mostré, y que además la segunda parte sobre todo, y que además creo que son pertinentes para esta conversación: Escritura e Inclusión en la Universidad. Ese libro se descarga gratuitamente, es para profes de todas las áreas. Tengo acá una copia en papel. Y el libro de la derecha, Escribir para Aprender, que es específicamente un libro de escritura en ciencias, que escribí con una bióloga y amiga, Andrea Rebelchón, y que se reeditó de manera open access el año pasado, así que aprovechen para descargarlo. Hasta ese momento solo lo vendía Paidós. Muchas gracias y no me robo más tiempo. Muchas gracias a ti, Federico. Muchas gracias. Ya saben las preguntas que a lo mejor no va a poder contestar él personalmente en esta instancia, las pueden hacer, ¿cierto?, a todas las referencias que ha hecho el profesor Navarro desde ya. Vamos a, en honor al tiempo, solamente un par de preguntas de personas que están identificadas. Silvio Daza dice: felicitaciones, Sandra, frente a las dificultades que se han detectado en los diferentes niveles de escritura, ya sea en el campo disciplinar o en lo pedagógico y lo didáctico, ¿qué estrategias vienen desarrollando para superar dichas situaciones? Muchas gracias, profesor Silvio, por la interesante pregunta. Mira, en este caso yo creo que más que todo sería un poco más el complemento a los 2 también expositores que han presentado sus diversas estrategias también, y más precisado Federico. Vean, sin embargo, creo que también la pregunta responde un poco hacia estas intencionalidades cuando intentamos formar profesores de áreas específicas como tal, o formar profesores en áreas como nosotros en la química y en la biología. Dado este caso, bueno, pues bien, se han incorporado diferentes intencionalidades al interior de las asignaturas, particularmente, por ejemplo, es el caso de las didácticas, en la cual los estudiantes, pues, a través de diferentes tipos de, en este caso, de género, particularmente como resúmenes, protocolos, y de este último, como comentaba también en la intervención, hace parte entonces de una, si bien es cierto, una lectura crítica anterior a la respuesta de estas orientaciones que se hacen a partir de preguntas, para que el estudiante en este caso pueda tener de cierta forma, como lo mencionaba también Constanza, este tipo de preguntas que median también la escritura hacia un proceso un poco más reflexivo en torno a las temáticas que nos interesan, particularmente las didácticas específicas y la didáctica. Otra de las situaciones también que hemos incorporado, claro, para los últimos niveles de formación que Federico ha tenido también, en este caso nos ha compartido acerca de los póster. Nuestros estudiantes frecuentemente, o es decir, al término de cada una de estas asignaturas y de semestre, deben presentar no solamente un póster, sino también anterior a esto el documento que apoya el póster y que se traduce también en una ponencia académica, del cual ellos se presentan a diferentes eventos académicos. Bueno, obviamente se enfrentan a un público bastante, en este caso particular, pero propio mismo de su desarrollo en esta gran competencia, y es importante entonces considerar aquellos aspectos que involucran la evaluación y el feedback que puedan obtener de estos pares expertos que trascienden los muros mismos de la formación inicial, en este caso de la universidad como tal. Claro, una de las cosas que aún nos falta, Silvio, en este caso, o más bien falta, pero en cuanto a las revisiones, poder centrar un poco más aquel detalle en cuanto a las intencionalidades y las finalidades mismas de la escritura, que como bien lo veíamos cuando analizábamos brevemente este tipo de creencias que las estarían afectando con respecto precisamente a estos 2 elementos. Por lo tanto, el situar una intención, una funcionalidad de la escritura
y además de eso declarativa en cada una de las asignaturas, podría entonces estar por lo menos acercando un poco más a hacer que este tipo de resultados favorables con respecto a uno de los géneros discursivos que, si bien saben, pues también están en coherencia precisamente con lo que promueven nuestras carreras, en este caso de los informes de laboratorio. Bien, Rubén. Muy bien, gracias Sandra. Espero que haya contestado la pregunta que se le hizo. Las personas que tienen preguntas, tanto para la doctora Errázuriz como para el doctor Navarro, les rogaría que se la hiciesen a ellos personalmente por no alcanzar el tiempo, ¿cierto?, correspondiente. Por lo tanto, me corresponde solamente cerrar la sesión de hoy día y cerrar este seminario internacional, cediendo la palabra a la doctora Cristina Moyano, decana de la Facultad de Humanidades de la Universidad de Santiago de Chile, para que haga el cierre de este seminario internacional. Agradeciendo a todos los participantes, dejo con ustedes entonces a la doctora Cristina Moyano. Decana. Muchas gracias, Rubén. En primer lugar, felicitaciones a todos los que alcancé a escuchar hoy. Me conecté hace un rato. Eso es lo bueno de la virtualidad, que uno puede, no estoy escuchando radio, estar escuchando un seminario tan interesante sobre una temática que me parece que la manera en que se abordó hoy día a partir de experiencia efectiva y no solo desde lo teórico, ayuda mucho a comprender, digamos, un fenómeno que es muy complejo y que normalmente los profesores en la universidad, y lo digo como académica, como profesora, nos hacemos poco cargo de aquello, sobre todo cuando formamos también profesores. Nosotros partimos de la idea de que la gente cuando entra a la universidad sabe leer y sabe escribir. Y por lo tanto, de ahí en más nos dedicamos a tratar de enseñar nuestras disciplinas. Sin embargo, creo que después de la Escuela de Frankfurt, de los aportes de Freire, de Giroux, de los estudios del análisis crítico del discurso de Van Dijk, de Wodak, en conjunto con los nuevos estudios sobre literacidad, donde destacan las obras de Barton, de Amés, que tienen un enfoque postestructuralista, ya no podemos creer que los procesos de lectura y escritura son pristinos, son transparentes, con intenciones declaradas y comprendidas homogéneamente por todo un grupo, y que dan cuenta de una realidad texto particular. Sobre todo cuando hoy día hemos tomado conciencia cada vez más compartida de la importancia que tiene el lenguaje en la construcción de la propia realidad. Hoy sabemos, o por lo menos así lo creo yo, que los textos son históricamente situados, tanto en su producción como en su circulación y comprensión. Y que dicha condición implica preguntarse entonces por el papel que juega tanto el autor como el lector, que deja de tener un carácter pasivo y por lo tanto no podemos tratar a nuestros estudiantes como si al entregar un texto ellos debieran todos comprender de la misma manera ese texto. Tampoco podemos prescindir que detrás de un texto hay ideologías, hay condiciones de poder, y que las lecturas de esos textos van a estar cruzadas por condiciones de clase, étnicas, de tiempo histórico, de relaciones intergeneracionales, entre otras variables que hoy nos hacen complejizar la relación que tenemos con algo que por lo menos en mi disciplina, yo soy historiadora, trabajamos mucho y reflexionamos poco. Y si estas reflexiones llevan varios años dando vuelta en los estudios lingüísticos y semióticos, no puede quedarse fuera de las preguntas por quienes formamos profesores respecto de cómo nos hacemos cargo de esta reflexión teórica para impregnarla en nuestras prácticas docentes respecto de la lectura y la escritura. Voy a contar una anécdota. Un estudiante de primer año de la licenciatura en historia, perdón, de la pedagogía en historia en la Universidad de Santiago, me preguntó el primer semestre, yo doy el curso de epistemología,
si acaso no había otra manera de evaluar que no fuera escribiendo un ensayo. Profesora, estamos aburridos de escribir ensayos, me dijo el alumno. No queremos escribir más. No hay otra forma de evaluar. Entonces, ¿cómo explicarle a los estudiantes o cómo interactuar con aquellos que creen que el proceso de escritura ya debería reformarse, por lo menos en la parte del ensayo? Nuestros ejercicios pedagógicos deberían incorporar estas reflexiones porque comprender cómo se produce el proceso comunicativo en el aula es clave para mejorar los aprendizajes. En otras palabras, no basta saber leer o escribir, hay bastante más sobre estos dos verbos que tenemos que integrar tanto en lo reflexivo como en lo metodológico. Y sobre todo cuando pensamos en diseñar instrumentos de evaluación donde queremos medir estas habilidades. De hecho, desde la retórica contrastiva de Conner y Kaplan se ha comenzado a usar cada vez más la idea de multiliteracidad, es decir, esa consideración de que distintas comunidades en distintos tiempos desarrollan géneros discursivos propios y que por lo tanto la práctica de lectura y escritura debe considerarse como una práctica social dentro de entornos construidos, y aquí estoy parafraseando al historiador William Sewell. Esta multiliteracidad implica reconocer espacios donde se generan las prácticas sociales que remiten también a instituciones sociales y, por cierto, a relaciones de poder. Si a lo anterior, ya es una cuestión compleja, le incorporamos la teoría de la multimodalidad, que entiendo también ha sido foco de este seminario, dando cuenta de que la comunicación se da a través de distintos modos de significación y soportes de forma simultánea, la comprensión de ello se vuelve más urgente, sobre todo en este mundo contemporáneo, donde debemos considerar además la hipertextualidad. Desde esta perspectiva, la escritura y la realidad ya no son exclusivas al momento de expresar el significado, sino que son un recurso más entre los distintos modos en que se interrelacionan estos elementos. Incorporando además en la reflexión el rol que juegan las redes sociales, creo que también nos han interpelado respecto de este proceso de lectura-escritura que resulta ser, cada vez parece menos lineal y más intersubjetivo, y donde la creación de significado resulta clave para integrar en nuestras prácticas como formadores de profesores. Y yo lo he visto en mis hijos, dos centennials, como se les llama a la generación de los veinteañeros, que aprenden, leen y escriben de una manera muy distinta de como yo lo hice. Y a veces, en la mirada adultocéntrica, tendemos a hacer juicios de valor sobre estos saltos, sobre la hipertextualidad que caracteriza la forma de vincularse de los jóvenes con los textos y la comunicación, pero creo que como buenos profesores, más que hacer la crítica y decir los estudiantes no saben leer y no saben escribir, y lo constatamos a través de métricas en diferentes test y solamente lo afirmamos, creo que más que quedarse con esa crítica y que nos comparamos respecto de cómo aprendimos nosotros, o nuestra mirada romántica, lo digo para los hispanohablantes, de nuestro encuentro con el silabario hispanoamericano, tenemos que ponernos a caballo de que es necesario que reconocer que nuestros estudiantes ya no se comunican como antaño, y que dicho reconocimiento debe venir acompañado de transformaciones en nuestras prácticas de enseñanza para no vernos frustrados simplemente constatando la baja comprensión lectora que parecieran tener nuestros estudiantes en las pruebas de ingreso, pero también, sobre todo en la formación de profesores, en las pruebas de ingreso, ya en estas famosas pruebas END. Sumemos además que en el año 2001 el Marco Común Europeo de Referencia para las Lenguas, y con esto espero que no se me acuse de eurocentrista porque estoy bastante lejos de serlo, estableció, por ejemplo, que la búsqueda de información a través de la hipertextualidad era una habilidad que se requería como competencia en el siglo XXI. Nosotros tendríamos que preguntarnos si tenemos competencia los profesores para trabajar con esa hipertextualidad cuando formamos estas competencias en nuestros estudiantes o suponemos que las traen formadas previamente. Pudiera entrar en un debate mucho más profundo sobre si esta habilidad está bien desarrollada en nuestro país. Hay muchos estudios que dicen que en Chile hay una gran cantidad de analfabetos
funcionales, es decir, gente que sabe leer y escribir, pero que no comprende ni que puede expresar por escrito lo que quiere decir. Alguien dirá que no, y que incluso aquello, de hecho, esta habilidad no bien desarrollada en nuestro país, pudiera, lo he escuchado, pudo ser uno de los factores por los que ganó el rechazo. Imagínense la relevancia que le pone la gente a no saber comprender y entender, y lo han dicho varios, en una mirada que yo encuentro que es bastante paternalista y que no la comparto respecto de los ciudadanos que no supieron comprender el texto escrito constitucional y por lo tanto no lo supieron valorar. Y creo que en la práctica no nos estamos haciendo cargo respecto de cómo hemos incorporado nosotros los debates sobre la literacidad, la hipertextualidad y la crítica en nuestras prácticas de enseñanza-aprendizaje. Si a eso le sumamos que distintos estudios demuestran que los futuros profesores enseñan como aprendieron en la universidad, hay una tendencia a la reiteración, la verdad es que tenemos un gran desafío al interior de las aulas universitarias. Por eso me interesó tanto la experiencia de la tutoría que presentó una colega aquí, porque eso es distinto del currículum formativo tradicional. Y por eso además felicito esta iniciativa y a las organizadoras de este evento, al que no pude estar en la jornada plena porque tenía actividades propias de la gestión de mi cargo, que son la parte más lateral de todas, porque estos son los elementos más interesantes a los que uno quiere estar presente, porque aprende, porque además nos desafía permanentemente a una práctica crítica de nuestro ejercicio como académico de la formación de profesores. Muchas gracias. Cristina, muchísimas gracias por tan sentido discurso, realmente. Creo que ha sido un excelente también estrategia de recapitular estas conversaciones y apreciaciones que hemos tenido durante estos 2 días del Seminario Internacional Lectura, Escritura y Multimodalidad para el aprendizaje, particularmente de las ciencias naturales. A todos nuestros invitadas, quiero comentarles entonces que el link del evento será enviado próximamente a sus correos electrónicos, del mismo modo los acreditivos o las constancias de participación. En nombre de nosotras, las organizadoras Catherine Flores, Sandra Rojas, queremos dar nuestros más sinceros agradecimientos a todos y a todas y desearles a todos una feliz tarde y encontrarnos en una muy próxima oportunidad. Un buen día. Estén muy bien.